Hace escasas horas se ha actualizado de manera masiva el cliente de Steam dentro de tu Steam Deck y en este vídeo te voy a explicar todo lo que se ha mejorado, todo lo que se ha añadido, todo lo que se ha arreglado, además de qué significa esto para, bueno, para el global de actualizaciones dentro del sistema operativo de Steam Deck. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos más cerca de SteamOS 3.6, esto tiene que ver con 3.6, en fin, en este vídeo te lo voy a explicar todo. Este vídeo está patrocinado por Instant Gaming, una tienda de claves de juegos barata que la verdad es la que yo suelo utilizar para comprar las últimas novedades y te voy a destacar unas cuantas ofertas. La primera, Fallout 4, ¿vale? Que ahora mismo con el tema de la serie está que lo peta. Encima hay nueva actualización para Steam Deck específicamente. Así que nada, link en la descripción con esta pedacísima de oferta. Aparte de recordaros que Helldivers 2, que ya se ha acabado toda la polémica, pues también está más barato en Instant Gaming. También versión para Steam. Link en la descripción. Y también, bueno, si estabais detrás del Ghost of Tsushima, yo personalmente estoy bastante detrás de este juego. Tiene pinta de que se va a poder jugar perfectamente dentro de Steam Deck. Pues nada, que sepáis también que está para reservar un poquito más barato también en Instant Gaming en su versión de Steam. Muchísimas gracias Instant Gaming por patrocinar este vídeo y a ti, que si compras a través de los links de la descripción, yo me llevo un porcentaje y estarás ayudando un montón a la creación de contenido en este canal. Y bueno, Rafa, ¿cuál ha sido esa actualización masiva? ¿Qué está pasando? ¿Ya estamos en la versión 3.6? No, te lo voy a explicar ahora mismo porque, vale, como puedes ver en la noticia de Handle Deck, ya sabes, la web donde yo escribo sobre el mundo de Steam y otras Handle PC, te dejo el link en la descripción a la noticia por si quieres profundizar un poquito más. El caso es que se ha actualizado el cliente de Steam. Esto es muy importante que lo tengas claro. Vamos a ver, cuando se hace una actualización dentro de Steam Deck, tenemos dos grandes formas de actualizar de manera estable, ¿vale? Una forma es la actualizar el cliente de Steam y otra es la actualización por el propio sistema operativo. Ambas partes, ambas actualizaciones, la de la actualización del sistema operativo sería las que enumeramos, ¿no? 3.5, ahora vamos por 3.5.19 y la del cliente de Steam pues no se enumeran en principio, ¿vale? O por lo menos no es algo que estemos habituados a enumerar. Por lo que tendríamos esas patas. Ambas patas van ligadas de manera, vamos, imposible de separar. Y casi yo podría decir que el cliente de Steam es para el sistema operativo casi como la interfaz gráfica a día de hoy dentro de un sistema operativo de escritorio normal y corriente. Nosotros, por ejemplo, nunca vamos a separar lo que viene a ser la interfaz gráfica de Windows a Windows, ¿no? Propiamente dicho. Pues bueno, básicamente sería ese mismo concepto. Por lo que, teniendo en cuenta la importancia que tiene el cliente de Steam para con Steam Deck, pues bueno, vamos a echarle un vistazo a toda esta actualización masiva. Vuelvo a decir, es un montón de historia, un montón de elementos que tenemos que revisar punto por punto. Bien, para comentar esta actualización nos vamos a ir a la fuente original dentro de Steam. Voy a darle aquí botón derecho, vamos a traducirlo al castellano así con el Google Translator un poquito más cutrongo. Pero bueno, no os preocupéis porque cositas raras como por ejemplo, yo que sé, cuadro grande, big picture, South Pause, ¿vale? Que esto ni siquiera está traducido, pues directamente significa zurdo. En fin, ahora pasaremos todo a explicarlo pormenorizadamente porque es un poquito rollo este tipo de traducción, pero para eso estamos aquí. Bien, como estáis viendo es un montón de cosas en las que se han traducido, ¿no? Y básicamente vamos a empezar por el principio y vamos a comenzar primero por una de las actualizaciones que, te digo, esto no es una actualización en sí, esto que estamos viendo es una actualización obviamente, pero lo quiero destacar antes de empezar a meterme a analizar punto por punto todo lo que se ha mejorado, cambiado o añadido dentro de Steam Deck. Y básicamente sería esto de, porque esto tiene más chicha de la que te puedes imaginar, que sería lo de nombres de clases de CSS modificados para reducir el tamaño del paquete, bueno, hasta ahí todo correcto, y reducir las fugas de funciones. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, la gente, ¿vale? Porque esto a lo mejor lo has leído, incluso a lo mejor ya le habías echado un vistazo y esto te ha podido pasar un poco por alto, ¿no? Pero esto es más gracioso y más interesante de lo que te puedas imaginar. Porque básicamente lo que me está diciendo aquí es que, claro, la gente se está dedicando a revisar continuamente el CSS, todo el código de Steam, para ver qué están preparando, nuevas funciones, etcétera, etcétera. Y está claro que aquí por X o por Y se le estaba fugando muchísima información, muchísimas cosas que estábamos preparando, pues la gente lo podía ver con bastante antelación, ¿no? Y por eso han tenido que modificar el nombre de las clases CSS para reducir estas fugas de funciones. No sé si os acordáis, pero por ejemplo el tema del Notepad, que ya vimos, o sea, de las notas, ¿no? Eso lo vimos con meses de antelación. El tema de, por ejemplo, del Family Sharing, eso también se comentó en su momento. En fin, había muchísimas fugas de información básicamente de por cómo estaba creado el código. Me ha hecho muchísima gracia que hayan tenido que modificarlo y decir, oye, mira, vamos a
ponerlo de otra forma, vamos a reducirlo, vamos a hacer alguna historia, porque si no es que se nos está escapando toda la información por delante. Bien, vamos a entrar ya punto por punto y vamos a ver qué es lo que se mejora y lo que se deja de mejorar. Vale, vamos a empezar por el principio. Se corrigió que los menús del cliente de Steam se abrieran en ventanas separadas por la ventana principal después del modo suspensión o cambio de cuenta. Esto es muy interesante, ¿no? Se solucionó el problema de cierto fallo de medio en el reproductor de música de Steam. Esto no me ha ocurrido, tampoco es que lo use demasiado. Se solucionó el problema al cargar y guardar el archivo de caché de logro de la aplicación. En algunos casos causaba un exceso de memoria en Steam Web Helper. Básicamente esto se quedaba bastante pillado, por lo tanto guay. Y después se corrigieron las notificaciones que se ponían en cola de forma intermitente hasta que se iniciaba un juego. Esto ocurría, pero de una forma bárbara. O sea, ¿os acordáis de cuando se aparecían un montón de notificaciones y tal, y después ya cuando se iniciaba el juego ya se eliminaba? Es que esto se te podían llegar a acumular de manera aleatoria, pues que 4 o 5 notificaciones. Yo he estado, básicamente, entre esto y otro que vamos a ver ahora, yo he estado jugando y trabajando en beta con la máquina durante mucho tiempo por algunas de estas modificaciones, ¿no? Sobre todo por una en concreto que cuando lleguemos ya os lo comentaré, porque esa en concreto ha englobado muchas más, ¿no? No es una cosa, sino varias, ¿no? Reducción del tráfico de red al inicio y reconexión. Esto es una de las cosas importantes. Vamos a ver. Cuando tú iniciabas la máquina hasta ahora, y esto te habrás estado dando cuenta, pues la máquina muchas veces tardaba un montón en iniciarse. Incluso, no solamente tardaba un montón en iniciarse. Por ejemplo, yo ahora mismo que la tengo apagada, ahora mismo la tengo apagada, la tengo encendida, ¿no? Pero la voy a ir apagando y vamos, mientras que la voy encendiendo, os lo voy enseñando. El caso es que cuando tú iniciabas esta máquina, ¿vale? Steam Deck, ocurría una cosa, que es que tardaba un montón en iniciarse. Y cuando tardaba un montón en iniciarse, se quedaba incluso en las últimas actualizaciones, ¿no? Se quedaba pillado también el vídeo del inicio, como que se quedaba en un eterno pensando. Esto ocurría un montón y yo he estado muchísimo tiempo estando en beta básicamente por este problema, ¿no? ¿Vale? Le acabo de dar a iniciar, no es que sea la máquina más rápida para iniciarse del mundo, pero ahora, por ejemplo, va a ser bastante más ágil. Vamos a estar un momentito aquí en la pantalla esta para poder, ¿cómo se llama? En esta pantalla del logo, ¿no? Y rápidamente nos va a aparecer ya el tema del vídeo, pero el vídeo no se nos va a entrecortar, no se nos va a quedar pillado y sobre todo el vídeo se va a ejecutar y cuando termine de ejecutarse, y ahora lo vas a ver en este, ¿cómo se llama? En este ejemplo que te estoy haciendo, pues básicamente vas a poder utilizar la máquina sin ningún problema, ¿no? ¿Habéis visto? El vídeo se ha terminado de ejecutar, se ha finalizado, nos quedamos con el logotipo y ahora rápidamente deberíamos de entrar dentro de la pantalla del sistema, ¿no? Y no habría ningún problema, ya funciona todo perfectamente. Esto no estaba ocurriendo en las últimas versiones y claramente algo estaba fallando. Igualmente, yo diría, a falta de cronometrarlo, ¿no? Pero yo diría que en otras versiones la máquina funcionaba, se ejecutaba antes. No esta Steam Deck OLED, que siempre ha tenido la versión 3.5, sino las versiones de Steam Deck LCD. No termino de saber qué es, pero bueno, y una de las cosas es la reducción del tráfico al inicio y reconexión, ¿no? Que básicamente se quedaba como pillando, buscando, ¿no? Pero te digo, esto que te he enseñado es un resumen de muchas cosas que han ocurrido, porque ahora lo vamos a ir viendo. Se corrigió la regresión que causaba el botón, que el botón de Steam News no funcionara, bueno, eso ni siquiera me había fijado. Se corrigió la apertura del menú contextual secundario al hacer clic en el botón derecho al abrir un menú contextual, pues bueno, muy bien. Se solucionó un error al iniciar algunos juegos que se introdujo en la versión beta anterior. Esto es verdad que ocurrió, lo comenté en algún directo, pero te digo, tampoco es que... Vale, pues perfecto. Si un juego no se actualizó, muestra el motivo. Esto es súper interesante, ¿vale? Esto lo vamos a destacar. Si un juego no se actualizó, muestra el motivo en la página de detalles y en la página de descarga. Vamos a ver, no he encontrado para podernos enseñar un ejemplo, pero sí que es cierto que muchas veces a lo mejor un juego no termina de ejecutarse, no se termina de actualizar. Te digo, suele ser por problemas de conexión o de error o lo que sea, pero muchas veces otros juegos sí que se empiezan a descargar y ese no. Y no terminas muy bien de saber el porqué. Y te digo, lo averiguas y ya está. Suele ser una tontería, ¿no? Pero o por temas de espacio, suele ser una tontería. Pero muchas veces te quedas un poco pillado, ¿no? Reinicias la máquina y en ese momento se puede ya descargar o actualizar o lo que sea. Te digo, muchas veces no terminas de entender. Pues parece que ya van a dar un motivo en la página de detalle. Yo te lo agradezco, a mí me encanta, pero te digo, no he podido ver un ejemplo para ver cómo lo muestran. Me hubiera gustado saberlo. También te digo, no es algo habitual, ¿no? Pero me gustaría ver cómo se hace, ¿no? Cómo lo transmiten. Se hizo que tomar captura de pantalla sea más responsivo. No he terminado muy bien de entender esto, ni siquiera en inglés.
O sea, fixes Start Plus Delay. No, esto no es. ¿Dónde es? Lo de Made Taking Screenshot More Responsive. Sinceramente, nunca he visto un problema. Sí que es verdad que últimamente las capturas de pantalla como que tardaron un poco más. No sé si ahora, por ejemplo, os voy a decir si tarda más o menos, pero es que me he quedado pillado. ¿La captura de pantalla sería así? Bueno, sí, la verdad, ha cambiado. De momento te puedo decir una cosa. Ha cambiado el sonido. Ahora suena como una especie de. ¿Cómo se llama? Lo de las capturas de pantalla. Ahora suena como si estuviéramos haciendo una fotografía de esta de alto. ¿Cómo se llama? De la rápida, de las antiguas, perdón, de las cámaras antiguas. Y es verdad que tarda un poquito menos. Tarda un poquito menos, pero eso tampoco te lo digo, me he dado cuenta básicamente porque me lo ha puesto aquí, tarda un poco menos. Pero es verdad que han cambiado el sonido, bueno, pues ya está. Una tontería, ahí lo tienes, ¿no? Después, más cositas, lo de la captura de pantalla, donde estábamos, se solucionó. Vale, pero un momento, se solucionó, vale, se hizo captura, vale. Nombre del CSS, que ya esto lo hemos comentado al principio porque es una cosa bastante curiosa. Se corrigieron algunas causas de falla de Steam Web Helper. Bueno, esto va fallando bastante, pero bueno, esperemos que ya no falle tanto. Se corrigió el inicio lento en sistemas ocupados. Vale, os acordáis del tema que os he dicho antes, ¿no? De esto, de reducción del tráfico de la red al inicio de la reconexión. Vale, esto también se suma a... Se corrigió el inicio lento en sistemas ocupados. Te digo, sinceramente, vamos a verlo en la versión original para que podáis verlo o no. Pero te digo, fixes slow startup on busy system. Te digo, sinceramente, se ve y se nota que ahora ha mejorado. Sobre todo tiene menos errores. Entiendo que entre lo de la reconexión, etcétera, etcétera. Pero, en fin, creo que va un poquito más lento de antes. Habría que echarle un vistazo. Se corrigieron retrasos en el inicio cuando se ejecuta el entorno Flatpak, ¿vale? Esto también... No tengo claro si el Steam que estamos utilizando, el cliente de Steam, es la versión Flatpak, ¿vale? Versión Flatpak es un sistema de paquetería dentro de Linux, bla, bla. Yo, por ejemplo, en este ordenador desde el que estoy grabando, Linux, Steam lo tengo instalado en formato Flatpak, ¿no? Pero bueno, a lo mejor si esto también sería... Si esto está aquí, entiendo que será en formato Flatpak y por lo tanto, aquí lo que... Bueno, no, es que creo que no es en formato Flatpak. Esto lo han metido, entiendo que por ser... No sé, no, lo desconozco. Bueno, se cambió la escala predeterminada de 200% a 150% en un monitor 4K. Pues me parece muy bien. Simplemente nunca me lo he planteado exactamente cuando he conectado. Yo esto lo conecto a una pantalla 4K, ¿vale? Cuando lo conecto allí en mi salón. Y no, tampoco han notado nunca una problemática, ¿no? O sea, de que pueda verse demasiado grande. También, te digo, para mí no es un problema, ¿no? Pero bueno, lo han cambiado, será por algo, ¿no? Se solucionó en caso en el que en la pestaña de la tienda no mostraba ningún contenido después de maximizar la ventana. Te digo, esto sí que me ha ocurrido en la versión de escritorio de Steam. En la Steam Deck no te sabría decir, sinceramente. Pues bien, se corrigió un caso en el que la ventana podría dejar de responder hasta que cambiara su tamaño, ¿vale? Esto también te digo, no me ocurrió en Steam Deck. Ya no se incluyen opciones incompatibles en la configuración de compatibilidad de una aplicación, tampoco me ha pasado, pero bueno, se solucionó una situación en la que Steam intentaba ejecutar la versión de Windows de un título sin usar Steam Play. Esto es rarísimo. ¿Me ha ocurrido en Steam Deck? Posiblemente sí, pero yo no recuerdo si eso me ha pasado en 3.4, incluso hace ya años, o sea, 3.3, 3.2, algo así, ¿no? Así que no te sabría decir. Bien, mejora de Big Picture, ¿no? Que te digo, esto es cuando ya... Te digo, nosotros estamos en el Game Mode, estamos en ese Big Picture, ¿no? Pero bueno, se solucionó el problema por el cual después de jugar un juego era necesario presionar más el botón B para salir de la pantalla de biblioteca de juego. Esto sí me ha pasado muchísimo y la verdad he estado probando ahora mismo y ya parece que esa tontería ya la han solucionado. Era esto, que tú estabas en un juego, no salías de ese juego y después al darle a B, pues no te salías, ¿no? Pues bueno, parece que eso ya se ha solucionado de una u otra forma, pero primero tenías que haber iniciado el juego. Te digo, esto me ha pasado un montón, he estado mirando levemente si me estaba funcionando y la verdad es que ya no he visto problemas de ese tipo. Se corrigieron los mensajes de alerta de soporte que producían de forma intermitente un error al inicio. Esto era, vamos, bastante desconcertante, ¿vale? Continuamente tenías un problema de error y si a esto le sumas la de las continuas notificaciones que te iban saliendo, y esto sí que, ya te digo, le estaba apagando, encendiendo, sobre todo para ver los tiempos de carga, y por fin ya no me aparece el continuo problema de error que me aparecía al principio, así que lo agradezco, incluso en las betas que estaba utilizando. Vale, en temas de Steam Cloud, pues había ¿cómo se llama? Arreglado una cosita bastante loca, ¿no? Que ocurría sobre todo si había varias cuentas dentro de una misma cuenta y
tal, en fin, dentro de una misma máquina. Te digo, esto no me había pasado, así que bueno. Después, de temas de Steam Inputs, no me voy a alargar mucho, pero es cierto que tendría que, ¿cómo se llama? Lo podríamos resumir que han añadido un montón de opciones a día de hoy para un par de cosas. Primero, esta me ha parecido muy interesante, esta es la primera, ¿no? Se puede intercambiar para que el stick o el trackpad izquierdo y derecho poder invertirlos, ¿vale? Esto es muy interesante, ¿no? Como dicen aquí, esto debería de ser útil para los southpaw, para los zurdos, básicamente, ¿no? Así que si eres zurdo, ya, por ejemplo, en vez de esto, que es para controlar la cámara y esto para moverte, pues puedes invertirlo, ¿no? Así que, mira, me parece guay. Y lo mismo con los trackpads, o sea que lo tendría ya en Steam Input perfectamente puesto y calculado para que simplemente puedas invertirlo y puedas jugar, bueno, de forma más cómoda, ¿no? En otros casos que no seas zurdo o lo que sea, pues no se me ocurre para qué te puede servir esto, ¿no? Si es que no hay ningún error dentro del juego ni nada por el estilo. Pero bueno, ahí está y me parece bien que esa función se pueda reutilizar. Después, el resto de elementos que me estáis viendo, ¿no? Pone nueva acción del mouse, los flick stick, bla, bla, bla. Se agregó... Esto todo, vais a ver que se han hecho virguerías para poder controlar desde el gamepad un montón de acciones dentro del mouse. Se nota muchísimo que Valve se está enfocando, pero de una forma bárbara, en que cuando tú vayas a utilizar un gamepad, en un juego sobre todo más exigente a nivel de ratón sobre todo, y estoy pensando en juegos más competitivos, etcétera, tú puedas moverte de la forma más ágil posible y que no notes que tengas una especie de handicap, ¿no? Por estar jugando dentro de una plataforma como esta, ¿no? Y han añadido un montón de cosas, por ejemplo, la nueva acción de girar cámara 360 grados, ya sea desde un botón, desde un comando en concreto o lo que sea, me parece una verdadera barbaridad, o incluso combinaciones de los mismos de cositas que ya habían estado haciendo, ¿no? Os digo, me parece súper interesante, sobre todo si estáis jugando con este tipo de juegos más competitivos que necesitáis muchísima más agilidad, ¿no? Se agregó invertir el enlace de comando, ¿no? Para que el comando del anillo exterior del flick stick, te digo, esto, lo del flick stick que vaya rápidamente, vaya girando, todo lo que sea, me parece súper loco. Después se corrigieron los enlaces predeterminados, bueno, esto es más de flick stick, bla, 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 el giro to mouse, ¿vale? Valores predeterminados de configuración, ¿vale? Te vuelvo a decir, todo esto está muy relacionado con el tema del ratón y se ha estado trabajando muchísimo. También se han agregado, ya fuera de ese tipo de concepto, se han agregado DualSense y DualShock giro, ¿vale? El giro, activar, desactivar, alternar con el toque central y el clic central, ¿vale? Para poder hacer y poder mapear mejor este tipo de mandos de control, los DualSense o los DualShock Giro, por lo tanto, magnífico, ¿no? Si estáis utilizando ese tipo de controles adicionales, ¿no? Se corrigió los ejes invertidos en configuración de entrada de dispositivo. Sí, esto me ha parecido súper loco porque lo desconocía. Se ha corregido, había un error al parecer de los botones A y B intercambiados. Ya sabéis que Nintendo tiene los controles intercambiados, o más bien el resto de mandos occidentales lo tienen intercambiados a ellos, porque ellos lo hicieron antes, la verdad. Pero bueno, al usar los controladores de Nintendo GameCube, supongo que son controladores de Nintendo GameCube actuales que vayan con USB. No creo que hayan hecho... Te digo, me ha quedado pillado, ¿no? O sea, no entiendo que no serán los originales. Se pueden conectar unos mandos originales de Nintendo GameCube, obviamente, ¿no? Si tienes un adaptador USB y tal, podrías hacerlo. Pero no sé, eso me ha dejado un poco loco, ¿no? En fin, interfaz de usuario, en la Dexon, ¿vale? Los controles de Dexon con joystick y mouse ahora usan el editor Dexon común. Bueno, me parece maravilloso, ¿no? El tema ese. Y después, en tema de reproducción remota, pues sí que han mejorado bastantes cosas. Es verdad que en la versión de Steam Deck no tanta, y se han centrado más en la versión de reproducción remota en el cliente normal y corriente, ¿no? Porque sobre todo de temas de que había problemas con Windows, con Mac, etcétera, ¿no? Pero aquí, bueno, pues se corrigió que el botón de transmisión permaneciera atascado en detener, que eso está bastante bien que lo hayan solucionado. Recuperación mejorada de desconexiones de red. Se corrigió que se solicitaba continuamente el pin al emparejado a un dispositivo. Eso es verdad, esto sí que me había pasado y yo creía que era normal. Y yo digo, vale, pues será un problema, un protocolo de seguridad excesivamente molesto, ¿no? Pero no, se ve que era un error y ya está. Y se corrigió que el gráfico de rendimiento se restableciera en los iconos al cambiar de 1080 mejorado a 4K mejorado. Y más o menos esto sería toda la actualización. Ahora bien, muchos de vosotros estaréis preguntando, Rafa, y entonces, vale, muy bien, el cliente me parece precioso, pero ¿y cuándo va a salir la versión 3.6? Y bien, esto hay que tomarlo con un poquito de tranquilidad, ¿no? Y es que la versión 3.6 de Steam Deck
teniendo en cuenta que ha salido ya esta actualización masiva del cliente de Steam, si nosotros nos vamos un poquito al pasado y vemos cómo han ido evolucionando las diferentes versiones y actualizaciones del sistema operativo, esta actualización bastante masiva del cliente de Steam, de manera estable, nos indica que la versión 3.6 está bastante más cerca, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño análisis de todas las actualizaciones que se han estado lanzando para que más o menos os hagáis una composición de lugar y de por qué digo que esta actualización está cada vez más cerca. Vamos a ver, cuando se hace estas actualizaciones del cliente masivo, suelen haber sobre todo una o dos actualizaciones bastante masivas en un periodo de tiempo muy corto, ¿vale? Recordad, la versión 3.7 actualmente, que ya le echamos un vistazo en el canal, pues ahora mismo está en la versión para desarrolladores, habiéndose eliminado la versión 3.6 del canal de desarrolladores. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, si se elimina una versión del canal de desarrolladores, que es la siguiente a la que estamos, pues significa que en breve vamos a verlo ya en las diferentes vistas previas, vamos a verlo después en beta y después en estable, ¿no? Bien, vámonos a irnos al pasado y vamos a tenernos que ir bastante al pasado, nos vamos a tener que ir a diciembre del año 2022, este es el registro de actualizaciones oficial de la propia Valve de Steam Deck y tú te estarás preguntando, Rafa, ¿por qué te has ido a 2022? Bueno, pues es bastante sencillo, me he tenido que ir hasta diciembre de 2022 porque la actualización anterior fue un poco, no podemos considerarla como algo ni medio normal. 3.5 se estuvo aguantando, se estuvo controlando y limitando en los registros o se estuvo controlando el lanzamiento básicamente porque iba ligado a hardware y ese hardware era Steam Deck OLED. La versión 3.5 era la que tenía el modo el tema del HDR, la que tenía también la posibilidad de cambiar el tamaño de la pantalla, en fin. Cambiaba bastantes cositas, ¿no? Y por lo tanto tenía muchísimos cambios en temas de color, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la versión 3.5 fue bastante más rara de analizar que lo que pudo ser la versión cuando se lanzó la 3.4, ¿no? Y si nos vamos a la versión 3.4 te vas a dar cuenta de que estaba el canal de vista previa, ¿vale? O sea, cuando ya estaba la versión 3.4 en el canal de vista previa, cosa que la versión 3.6 todavía no está en el canal de vista previa, se hizo una actualización del cliente estable masiva, y esta fue más, bueno, no, perdón, esta fue pequeñita, la masiva fue, ahora la vais a ver, vamos a ir para atrás, o sea, para adelante en este caso, hubo una actualización de, esta ya es la actualización estable, no, es que esa ya era, ¿cómo se llama? La que os he enseñado era una actualización del cliente, pero ya pequeñita en base a otra, ¿no? Nos vamos a ir para atrás un segundito y vais a verlo, ¿no? Actualización del canal estable del sistema operativo 3.3, hubo otra, bla, 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 en fin, vamos a ver, perdonadme, que era a principios de diciembre, si no mal recuerdo, actualización del canal de vista previa, esta era divertida, pero vale, perfecto, aquí está la masiva, ¿vale? El 1 de diciembre hicieron la actualización masiva, ¿vale? Otra de las actualizaciones masivas que hicieron del cliente, incluso antes había habido otra, después habéis visto que se hizo una pequeña modificación y añadido, ¿no? Para tener el cliente ya perfectamente preparado. Después ya apareció, ¿cómo se llama? Se lanzó ya en la versión de vista previa, ¿no? Bueno, se fue lanzando poco a poco, ¿cómo se llama? La nueva versión de vista previa de la última de esta, de la versión de 3.3. Y a posteriori ya empezamos a ver en el canal de vista previa, ¿vale? Pues ya la versión 3.4. Después la versión 3.4, ¿vale? Esto ya teníamos la actualización del sistema operativo de 3.3.3, ¿vale? Entiendo que ahora mismo tendríamos que esperar una versión actualizada de, ¿cómo se llama? Dentro del canal de estable, ¿no? Del cliente de Steam, del sistema operativo, deberíamos de ver una nueva actualización, es decir, sería la 3.5.20 y esa ya sería la última versión del sistema operativo de 3.5. Estable. Y ya a posteriori tendríamos que ver ya la vista previa de 3.6, después una actualización del cliente de Steam más o menos decente, ¿no? Para que viéramos que todo va correctamente, ¿vale? Que sería esta, que sería más pequeñita o más grande, ¿no? Sobre todo para ajustar si hay algún tipo de problema o no. Y a posteriori ya, una vez ya se ha solucionado, ¿no? Utilizando 3.4. Pero te digo, también esto se podría aplicar a 3.3 porque más o menos sigue en la misma estela. Pues nada, ya veríamos beta y ya nos iríamos a la versión de la actualización 3.4. En este caso sería de 3.6 y ese mismo día
pues también tendríamos que ver una actualización bastante, bueno, de corrección. No debería de ser demasiado masiva, aunque la versión 3.3 creo que fue bastante masiva, pero una versión del cliente de Steam el mismo día, básicamente para terminar de ajustar estos nuevos elementos de la versión 3.4, sobre todo si de la versión siguiente del sistema operativo, pues sobre todo si rompe algún elemento, etcétera. Estáis viendo que son tonterías, ¿no? Temas de regresiones y tal, pero primero han dejado preparado el cliente. Por lo tanto, si estáis dando cuenta, se lanzó esta actualización del cliente de Steam estable a principios de diciembre del año 2022 cuando hicieron esto. Ahora mismo estamos a principios de mayo, por lo tanto entiendo que para finales de mayo ya deberíamos de estar viendo, bueno, antes de finales de mayo deberíamos de ver ya la versión 3.6 en vista previa, y para finales de mayo, principios de junio, ya obviamente tendremos que tener 3.6 delante de nosotros con nuevo kernel, mejora de rendimiento, etcétera, etcétera. Te digo, 3.6 no creo que vaya a ser la revolución. Sí que es cierto que creo que vamos a mejorar en temas de rendimiento en muchos casos y vamos a ganar algo de batería, pero todo preparándolo, haciendo una versión de transición, como fue la versión 3.3, para llegar a la versión 3.7, que debería de ser básicamente una especie de acabose. Y si no es 3.7, la versión siguiente 3.8, que van a traer los nuevos kernels de Linux, que nos van a dar mejoras masivas de rendimiento con los mismos chips, y también nos van a dar mejoras de batería de manera masiva. Es decir, nos van a dar un porcentaje bastante amplio para poder jugar más de la misma forma, con la misma batería y con los mismos chips. Por lo que, bueno, 3.6 es bastante interesante, pero sobre todo lo interesante es cómo se va a ir dando de aquí a finales de año o principios del que viene las nuevas actualizaciones del sistema operativo, que nos van a dar mucha más vida en estos dispositivos. Espero que os haya gustado, que haya sido de utilidad. Se me ha quedado un vídeo un pelín largo, pero creo que era interesante profundizar en muchos aspectos. También hemos estado viendo cómo se van desarrollando este tipo de actualizaciones, etcétera, etcétera, para que tú lo tengas en cuenta. Y nada, espero que os haya gustado, como siempre, y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!